안녕하세요 여러분, Karen입니다. Resulta que por nuevas y chihuahuenses razones, el tema del racismo y el clasismo en México ahorita está en boca de todos. Que si nuestro país es clasista, que si nuestro país es racista, que si es una mezcla de ambos, que si alguna cosa no existe, desde cuándo ha estado presente todo esto. Todos estos temas han estado muy presentes en todas las conversaciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que en México este tipo de conversaciones son muy recientes. Aquí estamos más mezclados. Por lo tanto, el clasismo sí es más evidente, pero el racismo, ahí es donde empieza la conversación. El día de hoy en este video les voy a platicar acerca de uno de los tantísimos episodios que yo creo que existen de racismo directamente en nuestro país. De 1911 a 1934, que personalmente yo pienso que es mucho antes de 1911 y va mucho después de 1934, existió en nuestro país este periodo que podemos conocerlo como la campaña antichina en México. Y movidos por estas ideas de esta campaña, sobre todo en el norte del país, les voy a platicar acerca de un genocidio que muy seguramente jamás lo leyeron en los libros de historia de México. ¿Por qué lo llamo genocidio y no lo llamo nada más una matanza o un asesinato o una persecución o algo así? Porque buscaron específicamente matar según la raza, matar según el aspecto físico y estar simplemente encima de estas personas para acabar con ellas. Esa era la finalidad y básicamente ese es el significado de genocidio. Recordarán que hace un tiempo les hice un video acerca del Día Oficial de Corea en México, donde les conté que en algún punto del gobierno de Porfirio Díaz ellos estuvieron requiriendo mano de obra extranjera para que viniera a trabajar a los campos de la península de Yucatán, porque ahí tenían trabajadores chinos, pero habían tenido una especie de revuelta y de rebelión y pues esos trabajadores se habían ido, por eso estaban buscando trabajadores de otros países. Todo esto viene porque desde finales de 1800 se creó una alianza comercial entre México y China. Y pues entonces, desde finales del siglo XIX ya existían este tipo de alianzas. Y esta alianza sobre todo facilitaba a que vinieran muchas personas chinas a trabajar a México. Obviamente las condiciones laborales pues tampoco eran muy buenas para ellos y por eso ellos se rebelaron en la zona de la península. Sin embargo, eso no pasaba en todo el país. En la zona del norte de nuestro país hubo muchísima modernización durante el gobierno de Díaz. Esto fue sobre todo porque pues ya en los últimos años de su gobierno se expandieron las redes de ferrocarril, sobre todo en esta zona, por lo cual las opciones para hacer comercio tanto con Estados Unidos como con el resto del país y vámonos hacia Centroamérica y Sudamérica pues eran bastante amplias. Entonces incluso muchas personas del centro del país empezaron a migrar hacia el norte de nuestro país para hacerse empresarios o para hacerse trabajadores de fábricas o dueños de fábricas, que era lo que sobre todo predominaba en la parte norte del país. Junto con todas estas personas del centro de México también empezaron a llegar muchísimos extranjeros, y entre esos extranjeros había muchísima población china. Sobre todo en los estados de Sonora y Durango es donde se pueden ver asentamientos de población china un poquito más grandes y más llamativos, o sea, no eran como personas desperdigadas en una población de mexicanos, sino que ellos en estos dos estados se estaban reconociendo y estaban empezando a formar pequeñas comunidades de chinos. Aparte de la migración que venía directamente de China, también ayudó que por esas épocas muchísimos trabajadores de California en Estados Unidos, que pues también eran chinos, también tuvieron una especie de rebelión y pues ellos optaron por bajar a México, donde las opciones laborales pintaban mejor. Este crecimiento poblacional y económico de la población china en México no le empezó a agradar mucho a la población mexicana que estaba dentro de esas comunidades o a los alrededores. Y pues vaya, estas personas chinas ya se estaban haciendo de sus propios comercios, de sus propias fábricas, ellos ya estaban empezando a ser patrones, a tener sus propias tierras y obviamente eso no le estaba agradando mucho a la gente. Vaya, aquí ya podemos empezar a hablar acerca de una primera idea de racismo. Aquí lo curioso es que no nada más estas personas despreciaban a todo lo que fuera asiático, sino nada más despreciaban a lo que fuera chino. También había personas japonesas viviendo dentro de esas comunidades. Eran menos numerosos, pero también existían. Pero contra ellos no había tanta discriminación, no había tanto racismo. ¿Esto por qué? Lo podemos explicar porque durante el gobierno de Lerdo de Tejada, él reunió a un grupo de científicos y los mandó a Japón para que hicieran unas investigaciones astronómicas.
Entonces estos científicos, estando en Japón, también aprovecharon para hacer algunas observaciones sociales. Y según estas personas, los japoneses se diferenciaban del resto de Asia porque ellos estaban abiertos al cambio. Y también les reconocían que, a diferencia de otros países de Asia, sobre todo China, los japoneses no estaban empeñados a quedarse estancados en prácticas tradicionales bárbaras, pues eran sus prácticas tradicionales asiáticas. Japón es uno de los países que siempre ha estado más abierto a occidentalizarse, no ha estado muy cerrado a sus propias culturas o su propia manera de ver la vida, sino que pues vaya, sí es bastante receptivo. Y China desde siempre ha sido un país que ha buscado preservar muchísimo su tradición, su idioma, su cultura. Y también hay que tomar en cuenta que pues para esas épocas, finales del siglo XIX, ser europeo era lo mejor. Entonces, dado que Japón estaba muy abierto a la occidentalización, o sea, ser europeos, pues eran un mejor país. Regresemos a México, finales de 1800, inicios de 1900. Toda la idea nacionalista mexicana se está empezando a crear. Toda la idea de la revolución se está empezando a crear. Esta idea de nacionalismo la podemos ver mejor reflejada en 1905, cuando se crea el Partido Liberal Mexicano. Este partido al inicio fue liderado por los hermanos Flores Magón, que fueron uno de los principales actores en la Revolución Mexicana. Como sabemos, los hermanos Flores Magón fueron de los principales íconos anarquistas en nuestro país. Entonces, bueno, el Partido Liberal Mexicano pasó relativamente rápido de ser un partido liberal a ser un partido con tendencias anarquistas súper nacionalistas, que estaban rayando en el racismo. Eso del racismo lo podemos ver en su manifiesto, donde sí, obviamente ellos como anarquistas sí le quieren otorgar todo el poder al pueblo y que todo sea para y por el pueblo y nada más, pero también tenían párrafos literalmente súper racistas. Déjenme les leo este párrafito que habla directamente de la población china. La prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar por el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio. Esos son nuestros próceres revolucionarios. Para echarle más flores a nuestros próceres, esto no nada más lo hacían con los chinos, eso también lo hacían un poquito más bajita la mano con los indígenas. Entre toda esta nueva idea del nacionalismo estaba empezando a salir esta idea, este concepto de que somos la raza de bronce. Que pues la raza de bronce se supone que es the best of both worlds, porque somos el resultado del mestizaje de los españoles con los indígenas hace ya bastantes siglos. Después de haber sorteado un montón de años y de hambrunas y de muchísimas otras cosas malas, se supone que nosotros somos el resultado de lo mejor, super raza de bronce que puede con todo, porque hemos podido sortear todos los obstáculos que se nos han puesto. Por lo mismo, los indígenas que todavía existían en el país, ellos se podrían considerar como un poco menor categoría, que ellos al ser indígenas no habían estado expuestos a este mestizaje, así que pues no habían evolucionado. Y pues sí, eso era lo que venía en el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Sí se hablaba de proteger al indígena, pero se hacía desde un punto de vista de ay, tenemos que protegerlos porque pobrecitos, ellos no tienen capacidades. Y adivinen qué, eso es racismo. De estos discursos del Partido Liberal Mexicano salieron varios movimientos. Creo que todos conocemos dos, la huelga de Cananea y la de Río Blanco. Y aparte de la huelga de Cananea, que fue en Sonora, también tenemos lo que sucedió en Torreón, Coahuila. Vaya, la huelga de Cananea empieza a mostrar que hay muchísimos simpatizantes de los magonistas en la zona norte de nuestro país. Vaya, para empezar en ejemplos, Francisco I. Madero, que también venía del norte, era súper fan de los hermanos Magón. Nada más que Madero quería llegar a los mismos objetivos que los hermanos Magón, pero él a través de la democracia y pues cositas un poquito más legales y con menos muertes. Entonces vaya, ya que había muchísimos simpatizantes de las ideas de los magonistas en la zona norte, obviamente también el discurso antichino era súper fuerte en esa región. Y esto quedó demostradísimo el 15 de mayo de 1911. Vaya, para esos entonces obviamente el movimiento revolucionario ya estaba presente.
Sin embargo, como les digo, toda la zona norte de nuestro país era sobre todo una zona industrializada. Y pues bueno, ellos aparte de entrar acá a los madrazos, ellos tenían que seguir trabajando porque pues si no había fábricas, no había dinero y no había movimiento justamente de estas guerras. Ellos seguían trabajando en fábricas y seguían exportando sobre todo a Estados Unidos. También todavía en 1911 había a un ejército federal que le rendía cuentas a Porfirio Díaz. Y esto fue lo que pasó en Torreón. La madrugada del 15 de mayo entraron más o menos unos 2000 militares de Madero a la ciudad de Torreón. Asustaron luego al ejército federal, que eran como 500 personas, que pues ya no estaban amparadas muy bien por el gobierno porque pues ya estaban viendo que Porfirio Díaz estaba a punto de caer. Y pues miren, mejor nosotros nos vamos, ahí háganse bolas. La población, al ver que había sido súper fácil librarse del ejército federal y pues vaya, del ejército de Díaz, pues se sintieron muy envalentonados y decidieron desquitarse con los otros representantes de Porfirio Díaz de la región, que eran los comerciantes chinos. ¿Por qué apoyaban a Díaz? Porque bueno, básicamente ellos pudieron haber llegado a nuestro país, empezar a trabajar y hacerse de sus tierras, de su dinero y de todo, gracias a Porfirio Díaz, porque vaya, él fue como el que empezó las negociaciones con China, él fue el que empezó a hacer crecer la industrialización en la zona norte y pues vaya, para ellos Porfirio Díaz era quien les había otorgado esas oportunidades de crecer. Pero como diría Cantinflas, ahí está el detalle, porque vaya, por ejemplo, ¿qué pasó con el ejército federal? Nada más como que los asustaron un poquito, tal vez soltaron un par de balazos, pero realmente no pasó a mayores. Y bien pudieron haber hecho lo mismo con la población china, bien les pudieron haber espantado, los pudieron haber expulsado, no sé, mandado a otros estados, encarcelado. Había tantas buenas opciones, incluso para lo que les pasó, el que hubieran matado con tiro de gracia a estas personas hubiera sido mejor. De ese nivel estuvieron las cosas. Y pues bueno, poniéndonos un poquito en contexto actual, en este momento, en este 15 de mayo, sucedió lo mismo que en Greenwood, Oklahoma, 10 años después, en 1921. Vaya, la gente se ensañó, la gente sacó su peor cara y la mostró ante la población china. Todo esto obviamente empezó como un saqueo, porque pues es lo que usualmente pasa cuando quieren asaltar a empresarios o a dueños de tiendas. Primero los sacas de sus locales y después les saqueas. Después de eso empezaron a atrincherar a estas personas dentro de sus comercios, dentro de sus locales, dentro de sus departamentos y empezaron a dispararles. 1, 2, 3, 4, 5, vaya, hasta dejarlos como queso. Después de eso agarraban los cadáveres, los tiraban por la ventana o los aventaban a la calle, sacaban machetes, sacaban cuchillos, todo lo que cortara y los empezaban a cercenar. Realmente no les importaba si lo que mataban, cercenaban, mutilaban, violaban era hombre, mujer y niño. Como siempre, todo este asunto de las migraciones, los que primero y migran más en masa son hombres. Había muy pocas mujeres, pero de todos modos sí había mujeres chinas, había niños chinos. Y pues vaya, barrieron parejo. Había brazos volando por todos lados, cabezas volando por todos lados. Las mismas personas incitaban a los niños a que fueran a patear cabezas, a que fueran a patear cadáveres. Muchos de estos negocios fueron quemados, las pocas casas que quedaban fueron quemadas, fueron destruidas, vaya. La finalidad de todo esto era realmente acabar con todos los chinos de la región. Y como les platicaba ahorita, esto nada más fue contra los chinos, no fue contra los asiáticos en general. Entre toda esta matanza que hubo, pues se les fue que mataron a 3 personas japonesas, porque pues también había japoneses en esa comunidad. Sin embargo, cuando lograban identificar que pues esta persona asiática que tengo aquí a punto de degollarla es japonés, ya, váyase, con cuidado, chao. Según las cifras de gobierno, se asesinaron a 249 personas, pero ya después la embajada china hizo un conteo y ellos tuvieron 303 personas que fueron asesinadas de una manera brutal. Cuando Madero se hizo presidente, él ofreció una indemnización de 100,000 pesos a la comunidad china. Sin embargo, pues esto nunca se concretó. Si bien a este episodio pudieron escapar algunas personas, la mayoría porque pues sí pudieron huir y otros tantos porque varios vecinos sabían de la situación y pues ellos no eran racistas y los escondieron. O sea, esto realmente suena como el holocausto. El futuro no fue bastante prometedor para ellos. La revolución siguió y pues como a mí me gusta llamar a la revolución, realmente fue un mátense entre todos. Bueno, vamos a 1913. En este entonces Victoriano Huerta es el presidente. Y pues vaya, a Victoriano Huerta le valía a todo mundo. Le valía a Madero, le valía a Pino Suárez, le valían todos. Y también le valía muchísimo la población china.
El 24 de octubre de 1913, el ejército de Carranza ya había desconocido a Huerta como presidente y querían tomar la ciudad de Monterrey, que pues era una de las principales ciudades industriales de nuestro país, para lograr como una soberanía y poder tener bajo control a Huerta. Pero bueno, vaya, el ejército de Huerta no se dejó y todo esto desencadenó la batalla de Monterrey. En esta batalla, el ejército de Huerta aprovechó que pues todo era un caos, todo el mundo se estaba matando entre todos y sacaron a 600 pobladores chinos que estaban en Monterrey y en las afueras de la ciudad los fusilaron. En 1915 empezó un despojo de tierras tremendo, pero todo contra la población china. Se les empezaron a quitar terrenos de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora, de Durango, y en Sonora empezó la construcción de los barrios orientales, que pues vaya, me recuerdan a algo bastante conocido. En esos guetos llegaron a recluir aproximadamente 2,000 personas asiáticas. Aquí sí ya no distinguían si eran chinos, japoneses, coreanos, lo que sea. En 1923 era Álvaro Obregón el que estaba como presidente y pues vaya, las cosas se pusieron muchísimo más tensas para los chinos, tanto así que las prohibiciones ya estaban en la ley para todo el país. Algunas de las leyes que había contra los chinos eran: no podían vender comestibles, se prohibía la entrada de los chinos a restaurantes y museos, se prohibían los matrimonios entre chinos y mexicanas, los chinos no podían salir de sus barrios después de medianoche y se prohibía a los chinos acceder a cualquier tipo de puesto público. En 1926 se forma en Coahuila el primer club antichino. Todo esto tenía un background de un señor muy particular que era sonorense y era cacique y era como una de las personas más ricas del norte de México de esos entonces. El señor se llamaba José María Arana y él fue el principal ideador de esta necesidad de expulsar a los chinos de Baja California, de Sonora, de Coahuila. Y pues vaya, este señor también fue como un súper teórico y escribió muchísimos tratados en contra de los chinos. Les voy a leer algunos de los puntos que él consideraba que eran lo más preocupante acerca de los chinos. Los chinos corrompen el espíritu nacional mexicano, ya sea casándose con las mexicanas o prostituyéndolas por medio del trato comercial que tienen con ellas desde niñas. Diariamente los chinos defraudan los impuestos sobre las ventas. Para gozar de impunidad, los chinos cotizan mensualidades a las autoridades jurídicas y policiales de los pueblos. Los chinos padecen de terribles males contagiosos, tales como el tracoma, tuberculosis, eczema e infinidad de enfermedades cutáneas. Los chinos solo ocupan dependientes de su misma nacionalidad. Los chinos se han adueñado del comercio, de la agricultura, de la industria y hasta de los negocios más pequeños. Los chinos se embriagan, juegan y toman opio noche a noche, contraviniendo nuestras leyes terminantes. Los chinos viven aglomerados en las casas con grave lesión de la higiene y la salubridad pública. Los chinos son enemigos acérrimos del Partido Constitucionalista. Debido a todas estas ideas, pues vaya, la expulsión de las personas chinas de toda esta región del norte del país fue aún más extrema. Y lo hermoso es que muchas de estas personas chinas que habían sido expulsadas empezaron a mandarle cartas con odio, cartas de venganza a este señor Arana, las cuales eran poemas bellamente escritos. José Ángel Espinosa es otro autor que también él fue uno de los principales ideólogos antichinos en nuestro país. Él escribió 2 libros. El primer libro era como esta presentación de por qué los chinos eran como todo mal, y el segundo libro era supuestamente de por qué Sonora había sido como el mejor ejemplo de por qué se tenían que sacar a los chinos de las regiones para que en ellas hubiera prosperidad y un mejor crecimiento económico. En uno de sus libros él decía lo siguiente: es un enamorado fanático de dinero y este gran amor es el foco de todas sus pasiones. Por el amor al dinero roba y mata, por el amor al dinero soporta burlas y en fin, por ese inmenso amor el chino es chino. Por falta de ideas no cede a las emociones de lo grande y lo bello. Es indiferente a la influencia estética del arte y por eso tiene que tenderse en el duro lecho de fumadores y morder la caña hueca de una pipa de opio. El chino no sabe analizar, pero sabe calcular con precisión pasmosa. Ve siempre lo que es necesario y poco le importa lo que es justo. Tiene instintos feroces. Oculta en su alma impenetrable los gérmenes fulminantes del supercriminal, del destripador frío y sanguinario. Para 1932 el presidente de nuestro país es Plutarco Elías Calles, que pues él
viene también de toda esta región norte de nuestro país y obviamente también estaba influenciado por todas estas ideas antichinas. Y pues vaya, en este lapso de tiempo que les digo que va de 1911 a 1934, una de las últimas cosas que sucedió fue que en Sonora se volvieron a expulsar a varios comerciantes y se les saquearon sus comercios. Pero la razón por la cual yo les digo que esto duró más es porque después de que incluso llegó Lázaro Cárdenas, que pues con Lázaro Cárdenas digamos que todo este asunto del odio hacia los chinos, él lo cortó de tajo, o él trató de cortarlo de tajo, pero vaya, ya estaba muy inmerso en la manera de pensar de la sociedad, sobre todo del norte del país. Y a pesar de que el gobierno de Lázaro Cárdenas siempre había sido como de todas las personas extranjeras son bienvenidas a México, pero pues no les habían pasado el memo a los estados del norte. Y una de las últimas cosas que sucedieron, o al menos de las que se tiene registro, fue en 1935, donde el gobernador de Sinaloa, Manuel Páez, mandó a encarcelar a varios jóvenes chinos y luego los mandó de regreso a China en un barco, así como en las peores condiciones de salubridad. Pues oficialmente todos estos partidos antichinos terminaron en Baja California y Sonora en 1944. Pero pues vaya, obviamente toda esta idea pro raza de bronce pues siguió replicándose en muchísima de la población del norte y obviamente a lo largo del país en años posteriores. México es racista, sí, es súper racista. ¿Qué nos hace falta? Educarnos, y sobre todo nos hace falta ser conscientes de que hemos tenido episodios así, de que todo este asunto de genocidios por raza no son exclusivos de Estados Unidos y que a ellos los debemos señalar y decir, ustedes son los malos, porque eso también ha sucedido en nuestro país. Y como le recriminamos mucho a Estados Unidos de que ellos borran todas las cosas malas que hicieron, en México también sucede. Por ejemplo, ¿en serio tenían idea de que había pasado todo esto en nuestro país? Nos pintan a los héroes revolucionarios justamente eso, como héroes. Sin embargo, muchos de ellos tenían ideas súper racistas que las replicaban justamente en su toma de decisiones. Y todo esto sigue presente. Creo que uno de los primeros ejemplos racistas que yo conocí en mi vida era esta burla donde decía chino japonés, come caca y no me des. Recientemente el Universal publicó una columna de opinión de este señor que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, y mejor que no me acuerde cómo se llama, donde replicaba este estereotipo racista de que los chinos hablan sustituyendo la R por la L. Eso es racismo y eso pasó hace un par de semanas. Estamos en 2020. No hay que hacernos mensos, hay que aceptarlo, hay que educarnos, hay que investigarlo y hay que ver cómo vamos a trabajar con las generaciones futuras para tratar de romper todas estas ideas racistas y clasistas que seguimos replicando. Espero que les haya interesado este tema, que les haya gustado y que les dé pie a investigar un poquito más a fondo o ver con otra perspectiva todos estos momentos históricos que nos venden como wow, lo mejor que le ha pasado a México, pero tratar de ver qué más hubo en esos periodos. Nos vemos en próximos videos. Anihikeseo.